Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando del tiempo divino y de todo lo que significa realmente vivir en el tiempo. El tiempo es tan importante que todos tenemos un reloj, por ejemplo. Sí. En tu celular la primera cosa que aparece es la hora. Entonces, el tiempo tiene una presencia tremenda en nuestras vidas, ¿no? Tenemos que saber qué hora es, cuánto me queda, etcétera. Hasta este programa tiene su tiempo de 20 minutos, etcétera. Entonces, el tiempo tiene muchísimo valor en nosotros, ¿verdad? Pero eso es el nuestro. Ahora vamos a ver el tiempo de Dios, cómo se maneja Dios a través del tiempo. Y quiero empezar con esta cita de Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, y voy a tomar la versión amplificada clásica. Dice, entonces, cuando se reunieron, le preguntaron, Señor, ¿este es el momento en que vas a restablecer el reino y restaurar a Israel? Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber lo que trae el tiempo, que son las cosas y los eventos del tiempo y sus periodos definidos, ni los años y estaciones fijados, como su momento crítico en el tiempo que el Padre ha establecido, ha fijado y ha reservado por su propia elección y autoridad y poder personal. ¿Qué dice finalmente Jesús aquí? Que el Padre tiene un calendario, un orden específico, un tiempo en el que despliega los eventos que ha planeado. Entonces, Él obra también, pero de acuerdo a su tiempo. Entonces, hay como dos tiempos paralelos, ¿no? Los grandes eventos de Dios, que sabemos que el próximo es el arrebatamiento, ¿no? Entonces, pero no, a estos tiempos, Dios no nos da revelación. ¿Por qué? Pues porque no quiere que nos metemos a tratar de interferir o de planear o de tomar decisiones sobre su tiempo. Él quiere que tomemos decisiones sobre su palabra, sobre el llamado de cada uno y sobre lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Claro, nos ha dado el tiempo, cronos, Sí, para, como diciendo, esto es suficiente para que ustedes lo manejen. sí, Esto es lo que ustedes necesitan sí. manejar, controlar, gestionar, valorar, etcétera, ¿no? Exacto. Y nos deja ver un poquito Ajá. de su planeación del tiempo divina. Un Exacto. poquito nos deja, pero no más de lo que podríamos manejar. Ujú. Nos deja vislumbrar algo porque dentro de, les voy a dejar ver un poquito mi cronograma, Ajá. Sí, mi claro. plan del tiempo, porque sí necesitamos considerar esos tiempos para nuestra vida eterna, como Sí, hablamos en el programa pasado, para definir y poner nuestras prioridades en orden. exacto. ¿Cuáles son mis prioridades? Mis prioridades es, número uno, mi relación con Él, porque sabemos que de ahí depende todo, ¿no? Exactamente. Mis prioridades es congregarme, porque ahí es donde me fortalezco. Mis Ujú. prioridades es servir al Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que, o sea, todo el cuerpo de Cristo se necesita para poder finalmente llevar el Evangelio. Esas Exacto. son prioridades del reino Sí, sí. que van por encima de mis prioridades naturales como, a ver, mi trabajo para mi sueldo inmediato, ¿no? Sí, claro. Que es válido, pero ahí es donde entra una parte en el tiempo natural, que es lo que vemos, y en el tiempo espiritual, que es lo que no vemos. Ujú. Y desgraciadamente la mayoría de las personas
En el mundo entero, Sí. obviamente, hablando en general, digamos, del mundo entero, Claro. se van por lo que ven. Sí. Entonces, sus prioridades es por lo que ven. Ujú. Más dinero, más poder. ¿No? Claro. Sí, digo, bueno, porque es lo que ven. Sí. Pero aún dentro del cuerpo de Cristo, digamos, de los cristianos verdaderos, me atrevo a subrayar, aquellos que verdaderamente han querido entregar su vida a Cristo y vivir bajo los principios del reino, a veces nos cuesta trabajo seguir esas leyes espirituales de los tiempos espirituales, Ujú. más o en prioridad, digamos, por encima de lo natural. Seguimos rigiéndonos por el cronos, Sí. por lo que vemos inmediatamente. Yo invierto tanto tiempo porque quiero ganar tanto o obtener tanto. Sí, claro. Y dejamos en un cajón, o vamos a ponerlo así, o dejamos para el domingo Sí, pensar en los tiempos espirituales, claro. los tiempos kairos. Ujú. Casi no estamos invirtiendo. Si yo pudiera sacar las horas semana que Ujú. le dedicamos al kairos y al cronos, Claro. sería un desbalance Enorme. impresionante. Enorme. Lo que es interesante es que el cuerpo de Cristo piensa que invirtiendo más horas de su vida a lo natural va a tener resultados espirituales. No, Eso es un engaño tremendo. tremendo. Así es. Así Entonces, es. la gestión del tiempo espiritual, yo pienso que se debe de enseñar más Claro. en los púlpitos. Sí. Sí, porque para Dios es tan importante. Y lo vemos en el nacimiento de Jesús. ¿Eh? Cuando vas en Lucas capítulo 1, ¿verdad? Em, Finalmente, cuando se trata del nacimiento de Juan el Bautista, interviene Zacarías, ¿no? Que empieza que no debe de ser, etcétera, empieza a meterse en el tiempo de Dios, ¿no? Porque para él el tiempo ya había pasado para tener un hijo. Entonces, ¿qué está pasando? Dios interviene sobre Zacarías en este momento y mira lo que dice. Y ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, cuando Dios tiene una decisión en el tiempo, no vamos a poder modificarlo. Tenemos que saber esto. ¿Cuánta gente está tratando de modificar, por ejemplo, con los eventos de hoy, que haya paz en Israel, por ejemplo? No, el tiempo de Dios fue decidido que iba a haber estos eventos. Y no los vamos a poder modificar. El tiempo de Dios se va a cumplir. Lo que pasa es que a veces nos conviene o pensamos que nos conviene modificar ciertos eventos, pero no se puede. Y vemos ahí cuando Zacarías empezó a querer tener influenciar o modificar algo, dijo, ¿te vas a callar? Y no vas a declarar cosas que están en contra de mis tiempos, dice Dios. Entonces tenemos que ser muy también sumisos a los tiempos de Dios. Y cuando el tiempo de Dios es de ciertas cosas, se tiene que cumplir. Y se va a cumplir. Por Se va a supuesto. cumplir y siempre Dios va a escoger a alguien que hable correctamente conforme a sus tiempos. Exacto. Alguien que va a profetizar Ujú. esos tiempos para que sucedan. Exacto. Los tiempos de Dios se tienen que profetizar y se tienen que hablar Ujú. en lo natural para que sucedan. Sí. Ahora, hablando de los tiempos de Israel y de la paz de Israel, está escrito, Sí, claro. va a suceder. Ujú. Sí. A veces nos sobreespiritualizamos. Vamos a orar por la paz de Israel. Ujú.
No podemos orar por la paz de Israel para que no haya guerras. No. Oramos por la Pero paz interior de exacto, ellos. vamos a orar por la paz de Israel, el pueblo de Israel, para que dentro de estas circunstancias, estas guerras que tienen que suceder, porque está escrito que van a suceder en términos de profecías divinas, Sí, y así será, bueno, dentro de todo eso que haya paz en ellos. en ellos, Sí, que haya exacto. paz en las familias. La oración para Israel es que tengan la revelación, ¿verdad? Para que crean en el Mesías, finalmente. Para mí Claro. eso es la principal oración, Sí. que conozcan realmente al Mesías y sean lo que se conoce como estos judíos mesiánicos, que finalmente son judíos por naturaleza, pero cristianos Ujú. Como los primeros, que en eran su todos espíritu, judíos. que eran todos judíos y recibieron y reconocieron a Cristo. Sí. Y tienen esta revelación Ujú. que les va a permitir tener la fortaleza, la paz, parados sobre la roca, de que aún en estos tiempos difíciles, peligrosos, que van a vivir, ellos sean apartados, Exacto. Exacto. ellos sean protegidos, Ujú. sus familias, que no haya carencia, que puedan ellos vivir estas tribulaciones, digo, sin hablar de la De la gran tribulación. gran tribulación, estos tiempos peligrosos, vamos a Sí, decir, sí, con esa paz. sí, claro. Entonces sí entra, oremos por la paz del pueblo de Israel. Sí, Pero exacto. los eventos van a suceder. Sí, es exactamente lo que Dios le dijo a Daniel en el capítulo 12, al final del libro de Daniel. Él dijo, ahorita estas cosas están selladas hasta el tiempo del fin. ¿No? Y para el tiempo del fin, para Dios, es una fecha sí, segura que la tiene. ¿No? Pero selladas, quiere decir, ya están establecidas y no van a saber cuándo. Lo que es impresionante es Ujú. que están establecidas por el Padre Sí, y sí, selladas de tal manera que ni Jesús exacto. mismo Exacto. sabe Ujú. ni el día ni la hora del tiempo del Sí, arrebatamiento. sí. Entonces, el Padre tiene su plan divino Ujú. en donde solamente Él lo sabe. Exacto. Y lo que Él espera de su Hijo Jesús y de sus hijos en Cristo Jesús, que confiemos en Él. Exacto. Yo creo que tenemos que decidir y aprender a confiar más en Dios Padre. Hay tantas cosas Sí, que Él en su sabiduría perfecta tiene planeado para sus hijos, Ujú. para el bien de sus hijos, diría yo, Sí, ¿no? Entonces, conocer al Padre, aprender a escuchar la voz del Padre, porque podemos escuchar la voz de Jesús, pero aprender a escuchar la voz del Padre, que Él es el que nos habla de todo este tiempo hermoso que tiene para nosotros. exacto, exacto, exacto. Y el tiempo de Dios en la Biblia lo encontramos como la plenitud de los tiempos. Wow. ¿Verdad? Y eso lo ves, por ejemplo, en Galatas 4:4. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese es el momento kairos de Dios, el cumplimiento, la plenitud del tiempo. Tampoco la gente sabía No, acerca de la fecha de la primera venida, como no tenemos idea de la fecha de la segunda venida. Pero se profetiza, hay señales. Obviamente los profetas empezaron al final a hablar de Belén, a hablar de muchas cosas, ¿verdad? Que anunciaba a Jesús, ¿verdad? Isaías entre otros, ¿no? Pero la fecha nadie la tenía. y eso es una enseñanza de lo que tenemos que estar haciendo hoy. Ujú, En nuestro tiempo cronos ujú. es un tiempo de profetizar Sí, la venida de Jesucristo, sí, claro. el arrebatamiento, no la segunda venida de No, sí, Jesucristo, sí, pero sí el arrebatamiento, claro. que es diferente. Sí.
porque en el arrebatamiento Jesús no toca la tierra. No es su segunda venida. No viene a la tierra. Paréntesis. Gratis. Pero sí estar enseñando en las iglesias acerca de que el cuerpo de Cristo tiene que salir a evangelizar. Sí, claro. Porque este tiempo está cerca. Sí, sí, cada vez más. Cada vez más cerca. Sí. Por un lado. Y por otro lado, aprender a estar listos. Sí, exacto. A estar seguros de que calificamos, y me atrevo a usar esa palabra, y subrayo esa palabra, calificar, porque nosotros somos los que tenemos que calificar en nuestro tiempo cronos para el tiempo kairos de Dios. Sí, exacto. Nosotros tenemos que calificar. Sí. Somos responsables de estar listos. Exacto. ¿Y qué quiere decir estar listos? Hay muchísimas enseñanzas acerca de estar listos. Hay muchísimas enseñanzas acerca de prepararnos. Hablamos también en el programa pasado de las prioridades. ¿Cómo podemos calificar? Poniendo nuestras prioridades en orden. Sí. Sometiendo nuestro tiempo kairos al tiempo de Dios. Exacto, exacto. Perdón, nuestro tiempo cronos al tiempo kairos de Dios. Kairos, sí. Tiene que estar sometido. Sí. Controlado. Por supuesto. Eso es estar listo. Exacto. Eso es prepararnos para estar listos. Eso es tener visión. Es decir, me estoy preparando para los nuevos tiempos que van a venir. Entonces, es ser responsable, ¿no? En lo natural, tratamos de ser responsables en los tiempos. Me preparo para mi vejez, ¿verdad? Me preparo para mi carrera profesional, me preparo para el partido que tengo que disputar ahí contra otro equipo en el deporte o en lo que sea. Entonces, nos preparamos en lo natural. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados para lo sobrenatural? Exacto. Para el tiempo kairos de Dios, para que cuando venga, estaremos con Él. ¿O nos vamos a tener que aguantar 7 años más? Así es. Terribles. ¿Y cuántos años le estamos dedicando a esa preparación? Sí, sí. Porque no... Es como cuando vas a pasar un examen, ¿no? ¿Cuántas horas naturales, cronos, le dedicas a la preparación de un examen? El que sea, ¿eh? Sí, sí. Al nivel que sea. Sí. A la edad que sea. Y estás porque quieres pasar ese examen. Exacto. ¿Y cuánto tiempo le estamos preparando? Híjole. Para mí el arrebatamiento es pasar o no pasar un examen. Por supuesto. Eso es un abrir y cerrar de ojos. No va a haber advertencia. Y no hay vuelta atrás. No hay advertencia. No hay extraordinarios. No. Bueno, el extraordinario sí existe. Es vencer durante el tiempo de la tribulación. Pero a un precio altísimo. Horrible. ¿no? Y vivir tiempos que nadie quiere vivir, ¿no? Entonces, no lo deseamos a nadie, pero si se quedan, el plan de salvación sigue, pero no viene al caso quedarse para ver qué va a pasar y cómo me voy a salvar. Exacto. Mejor lo hacemos antes, cuando es gratis, porque en nuestro tiempo hoy, la salvación es gratis porque Jesús pagó el precio. Así es. En la tribulación, tú vas a pagar el precio. Y eso no se vale. Si hay otra oportunidad, si hay otra opción, ¿para qué quieres la mala? Es donde me viene a la mente ese versículo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Oigan. Sí. No seamos necios. Exacto. A los tiempos de Dios. No seamos necios pensando que porque no lo vemos en lo natural, tal vez no es verdad. Sí, no. Lo invisible no tiene nada que ver con no existe. Es algo que ya todos sabemos. No tenemos tal vez la revelación sobre el mundo espiritual, pero sabemos que no ves nada y que tu teléfono suena. ¿Me entiendes? Entonces lo invisible existe. Pero tenemos que tener una conciencia más grande de lo que es
lo sobrenatural, que es la parte invisible de lo que Dios puede hacer para nosotros, pero tenemos que considerarlo para nuestros tiempos, para lo que estamos viviendo, para que lo que estamos viendo finalmente en esta tierra, ¿no? Entonces, Dios tiene un marco de tiempo específico en el cual Él va a intervenir para que se logre realmente lo que Él ha establecido. Desde antes de la fundación del mundo, Él tiene todo esto ya planeado. Entonces, en su tiempo Kairos, las cosas van a pasar. Y nosotros tenemos que entender este tiempo, acercarnos a este tiempo, porque para eso es el Espíritu Santo. Cuando viene y te dice, te puedo revelar ciertas cosas que van a venir. Te pasa en lo sobrenatural, en el tiempo, para que te prepares para lo que está sucediendo o que va a suceder pronto. Entonces, manejar tiempo es sabiduría, altísima sabiduría. Y me acuerdo, con esto podemos cerrar ahorita, una entrevista de alguien que dice, pero ¿por qué hay gente que compra un jet privado que la hora de vuelo cuesta 10 veces más que un vuelo comercial en primera clase? Y la respuesta era de la persona que negociaba esto, decía, es que para esta gente no es el vuelo que importa, ni la comodidad, es el tiempo que importa para estar de un lugar a otro más rápidamente, para ser más eficientes en lo que van a hacer. Entonces, la gente gasta mucho para tener más tiempo. Ese es el valor que hay en el tiempo que vivimos hoy. Entonces tenemos que valorar y no menospreciar nuestro tiempo. Y muchos pierden tiempo en TikTok, en YouTube, en Facebook, en todas las redes. Esa fue una Es un robo artimaña del mundial. diablo Es un robo mundial del tiempo. tremenda. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir con esto. Ahorita nos despedimos de ustedes. Búsquenos en las plataformas como Facebook, YouTube, etcétera. Y no se les olvide, siempre en victoria.